en Hechos, en el capítulo 7. En el verso 55, 56, cuando Esteban tuvo la revelación y tuvo esta visión, ¿cómo lo interpreta? El verso 56 dice: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, muy sencillo. Ok, desde el verso 55, hermano. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Dios es un espíritu. Claro. Un espíritu, no una persona. Cuando pensamos que es persona, tal vez lo definimos en algún lugar determinado, pero Él es un espíritu que habita en toda la eternidad. ¿Cómo es Dios más o menos? La Biblia dice: el cielo es mi trono. En otras palabras, la eternidad es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Ese es Dios, ese es el Padre. Él está aquí. Mi pregunta es: ¿cuál es la diestra o la derecha de un Dios que lo llena todo, como dice la palabra de Dios, que yo lo lleno todo? ¿Cuál es su derecha? ¿Cuál es su diestra? Cuando hablamos de diestra de Dios, no tenemos que pensar que es el lado derecho de Dios, porque Dios no tiene un lado derecho ni izquierdo. Él no es persona, Él es un espíritu. Entonces, cada vez que la palabra del Señor, usted lee la palabra diestra, se refiere al poder de Dios. Cuando dice, tu diestra, Amén, oh Jehová, ha quebrantado a mis enemigos, no quiere decir que la mano derecha ha quebrantado a los enemigos. Tu diestra, oh Jehová, ha abierto el mar rojo, no es la mano derecha. Gloria a Dios. Cuando Jesús dijo, por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, no quiere decir que tenía un dedo de Dios, está hablando del poder de Dios. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero cuando estaba hablando de la posición, yo veo al Hijo a la diestra del Padre, o sea, está mirando dos ahí. El lleno del Espíritu Santo miró dos en esa posición, ¿o no? Si fuera una Trinidad tendría que haber visto tres, pero en realidad no vio Dios, él vio No, uno. porque el Espíritu estaba en él. El Esteban lleno del Espíritu. O sea, como Esteban estaba lleno del Espíritu, por eso Esteban no vio al Espíritu. No, perdón, es mi tiempo de responder. Bueno, es que es lo mismo que tú dijiste, si el Padre está dentro de mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Felipe. Ajá. Es exactamente la misma posición. Ok, lo que está viendo aquí Esteban en el verso 59, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dijo Padre, Hijo, recibe mi espíritu. Dijo Señor Jesús. Lo único que vio Esteban fue a Jesús y la gloria de Dios. No vio al Padre como primera persona de una Trinidad, vio la gloria de Dios y a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, ese es una parte del debate que hace nuestro hermano Jorge Mendizábal frente a un doctor, un erudito trinitario. Y el debate creo que se llama unicidad versus Trinidad. En ese debate el hermano Jorge Mendizábal le da una clase completica a ese pastor trinitario que pues termina reconociendo en gran parte que el hermano Jorge Mendizábal tiene razón, porque no pudo refutar muchas de esas preguntas que la Trinidad existe, no pudo demostrarlo, mientras que el hermano Mendizábal sí lo demostró completica. En el caso de esta pregunta de ¿a quién vio Esteban?, la confusión por parte de los amigos trinitarios está en la palabra diestra, porque ellos piensan que Dios tiene mano derecha, que Dios tiene mano izquierda, y no saben ellos que Dios, bueno, sí lo saben, pero no sé por qué al momento de entender este pasaje de la diestra de Dios, se les olvida que Dios es espíritu y que Dios lo llena todo, que Dios lo cubre todo, como decía nuestro hermano Mendizábal. Entonces, si Dios lo llena todo, ¿en dónde podría estar la derecha de Dios? ¿O en dónde podría estar la izquierda de Dios? Dios es espíritu, un espíritu no tiene carne, no tiene hueso, como dijo el Señor a Tomás. Un espíritu es incorpóreo. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de diestra? Pues el hermano nos lo explicaba. Vamos a leer el pasaje de Éxodo, capítulo 15,
Verso 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo. Entonces aquí dice que la diestra de Jehová ha sido magnificada en poder. Porque eso es lo que significa diestra. Diestra significa poder. Poder. No quiere decir que Dios tenga mano derecha. Es como el Salmo 91. El Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Será que alguien podría pensar de que Dios tiene plumas? No, está hablando de una manera simbólica. Cuando dice con sus plumas te cubrirá, está diciendo con su poder te cubrirá y debajo de sus alas. Ahí está haciendo una comparación que así como la gallina cuida a sus pollitos debajo de sus alas, así de esa misma manera Dios nos cuida. Dios nos protege. Y cuando estamos debajo de Él, nadie nos puede tocar. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús está a la diestra de Dios, está diciendo que Jesús está en el poder de Dios. No se les olvide que Cristo es sabiduría y poder de Dios. ¿A quién vio Esteban? ¿A cuántos vio Esteban? Pues a uno solo. Vio a Jesús y a la gloria de Dios. Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra. Es decir, en el poder de Dios. ¿Qué tal que la cosa fuera de manera literal, como lo ven los trinitarios, que Esteban vio a tres, porque él estaba lleno del Espíritu Santo y vio a Jesús sentado a la diestra? O sea que ellos dan a entender de que Esteban vio a Dios en su plenitud de espíritu, porque a Dios como espíritu nadie lo ha visto jamás, dice la palabra del Señor. Esteban, ningún ser humano puede ver a Dios en su esencia de espíritu. Cuando dice que él vio a Jesús sentado a la diestra, vio a Jesús sentado en el poder de Dios. Porque es que en el cielo no hay dos tronos. Si Jesús está sentado de manera literal a la derecha de Dios, así literal, entonces Juan en Apocalipsis 4:2 no hubiese visto un solo trono. Dice, estaba yo en el Espíritu y vi un trono establecido en el cielo. Apocalipsis 4:2. Y en el trono uno sentado. Entonces, si en el cielo solo hay un trono, en el cielo, en su máximo esplendor, hay un solo trono. Y en el trono uno sentado. Entonces, ¿en dónde está el trono donde Jesús está sentado a la derecha? Tendrían que haber dos tronos. Pero por supuesto, no es literal cuando la Biblia dice de que Jesús está a la diestra. Está diciendo que Jesús está sentado en el poder de Dios. Hermanos queridos, Esteban vio a uno solo, porque diestra significa poder. Que el Señor Jesucristo, hermanos queridos, les bendiga.